Hola amigos, ¿cómo están? Espero que excelente. Comenzando prácticamente el mes de septiembre y qué año hemos tenido, ¿verdad? Un año que sin duda nos ha sacudido a todos, a toda la humanidad completa. Se nos presentó una situación involuntaria de purificación. Ojalá y estemos aprovechando este tiempo para detenernos, replantear objetivos, redirigir nuestros esfuerzos y que regresando a la normalidad seamos una mejor versión de nosotros mismos, recordando que todo lo que nos sucede, como diría San Pablito en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y bueno, pues que la esperanza siga alentándonos día con día para salir vencedores de todo esto. También otra cita de Pablo en Romanos 8 también, pero en el versículo 37, que dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y pues bueno, para recapitular, en el episodio anterior indagamos sobre la fe, esa fe que significa una entrega que supera la razón y los sentimientos, y que en los momentos de mayor crisis, donde el silencio de Dios es latente, es cuando más fuerte debe ser nuestra entrega y abandono hacia Él. La fe que mueve montañas es la fe que dice sí cuando todo a su alrededor le dice que no. Es la que va remando contra todos los sentimientos de desorientación, aridez, tristeza, angustia, y que al final de estas pruebas la fe se ve renovada y fortalecida. Hemos hablado mucho de las implicaciones de nuestra parte para conocer a Dios. Ahora nos vamos a plantear la pregunta: ¿quién es ese Dios a quien buscamos entregarnos? ¿Qué tanto podemos saber de Él? Si bien el conocimiento verdadero de Dios es un don, un regalo que viene de su parte y de maneras misteriosas, y no un conjunto de conceptos aprendidos, aún así tenemos mucho que indagar con lo que se nos ha revelado de Él a través de las Escrituras. Vayamos con el punto número 1. Conceptos iniciales sobre Dios. Muchos grandes pensadores nos han ayudado a desglosar nuestra concepción de Dios, desde los primeros filósofos griegos, pasando por otros que nos han ayudado a entender al Dios que se ha manifestado y encarnado en Jesús. Estos pensadores de los primeros siglos son llamados padres de la Iglesia, como Orígenes, Tertuliano, Crisóstomo, San Agustín de Hipona, y siguiendo por doctores de la Iglesia como Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Sales, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena, y así podríamos continuar. Menciono algunos de estos grandes ilustres porque no significa que ellos hayan agregado cosas nuevas a la revelación, sino que a partir de lo que ya ha sido revelado por Dios, estas personas han profundizado y le han dado una interpretación y un sentido que nos puede a nosotros ayudar a comprender, aunque sea un poquito más, de este ser creador. Tenemos algunas ideas sobre Dios y sus cualidades, como el hecho de que es la primera causa de todas las cosas y que las mantiene en existencia. Por ejemplo, cuando cantamos, si dejamos de exhalar el aire y dejamos de usar nuestras cuerdas vocales, el sonido deja de escucharse. Y así, utilizando esta analogía, es como si dijéramos que si Dios dejara de pronunciar nuestro nombre, nosotros dejaríamos de existir. Dios es aquel que está fuera del tiempo y del espacio, el que vive en un eterno presente y por lo tanto conoce el presente y el futuro, porque nuestro futuro Dios lo ve como presente. Es el Todopoderoso, el Omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Es el Omnipresente porque está en todos lados a la vez. Es aquel que no nos necesitaba para satisfacerse o completarse o planificarse, sino que más bien decide crear el universo para hacerle un bien a dicha creación. Nos crea porque quiere compartir su esencia, darse Él mismo a nosotros.
ese deseo de Dios de ser un don para nosotros responde al propósito de nuestra existencia. Es como un vaso que se desborda de agua y quiere y desea compartirse, pero que al compartirse el vaso nunca se vacía, siempre está desbordándose. Por lo tanto, es un Dios de amor, porque el amor busca darse a los demás y busca el bien mayor de los demás. Entonces, hemos nombrado hasta ahora algunas cualidades de Dios, de las cuales podemos leer libros completos y hacer que explote nuestra cabeza. Pero en realidad no vamos a clavarnos en estas ideas que no podemos ni podremos comprender en su totalidad, al menos en esta vida. Entonces, pasaremos al siguiente punto. Número 2. El Dios que se hace hombre. Por alguna razón, el Dios del universo, ser infinito y eterno, decidió hacerse hombre y caminar con nosotros. De estar fuera del tiempo y del espacio e entrar a nuestra realidad histórica. ¿Y cómo fue esto? Aquí podríamos entrar en un enredo tremendo, pero vamos a decirlo así. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero es un solo Dios. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad es la que se encarna. Y esa encarnación la llamamos Jesús. ¿Se entiende? Por supuesto que no. Pero no pasa nada. Es un enredo fuertísimo, pero no vamos a entrar en ese problema. Vamos a quedarnos en esta idea. Este Jesús, este Dios encarnado, no viene de repente. No aparece como un adulto en medio de la gente haciendo milagros. No baja del cielo con un ejército de ángeles. Si Dios iba a bajar al mundo, pregunto, ¿no habría tenido un mayor sentido que viniera lleno de luz, de poder, de intimidación? Este Dios que se encarna se somete, por así decirlo, a todos los procesos biológicos y naturales de cualquier ser humano, a excepción de su concepción, de lo cual hablaremos más adelante. Pero fuera de ese punto, viene al mundo como cualquier otro, nacido de una mujer. Entonces, como lo mencionamos, este Dios hecho hombre no llega de repente, y de hecho no se sabía o pensaba que fuera realmente Dios quien vendría. ¿Se esperaba un rey? Sí. ¿A un caudillo? También. Se esperaba a un Salvador, a un Redentor, un Mesías, que significa el Cristo o el ungido, elegido por Dios para una misión particular. Pero que fuera Dios mismo el que vendría, no. Eso se supo y se entendió hasta tiempo después. Dios hombre no vino de repente. No lo decimos solamente porque no bajó del cielo lleno de poder, sino porque estaba anunciado de alguna manera en lo que para los judíos eran las sagradas escrituras. ¿Cómo qué? Pues que sería descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob, como dice Génesis capítulo 22, versículo 17. Vendría del linaje del rey David, Isaías 9:7. Nacería un caudillo que apacentaría al pueblo de Israel, dice Miqueas 5:2. Punto número 3. Expectativa, realidad y otras confusiones. Entonces, esperaban a alguien poderoso, fuerte, guerrero, de un linaje de reyes, probablemente nacido en un palacio o de una familia importante. Pero a diferencia de esto, el Dios encarnado llega al mundo en una situación muy distinta. Pobre, de una familia sin importancia aparente, de un pueblo subdesarrollado para su tiempo, sin indicios de que fuera a ser alguien importante. Esto fue determinante en el reconocimiento de su identidad, porque si bien Jesús fue revolucionario, disruptivo, muy conocido y polémico, no tenía indicios de ser el Mesías, el guerrero salvador, a pesar de los signos sobrenaturales que hacía, es decir, sus milagros, porque él anunciaba la paz, el amor y el perdón. Entonces, por un lado, tenemos a una persona pobre, de origen humilde, carpintero, al cual no podían dar mucho crédito de lo que hacía o decía, como dice el Evangelio de Mateo en capítulo 13, versículo 5:5.
¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Pero, por otro lado, tenemos a un Jesús que a la vista de todos curaba paralíticos, ciegos, sordos, leprosos, multiplicaba la comida y hasta resucitaba muertos. Sin embargo, no daba muchos signos de ser alguien que se levantaría en armas contra Roma en algún momento. Y esto es de suma importancia porque en tiempos de Jesús, pues el pueblo de Israel era dominado por los romanos, les cobraban impuestos, los tenían sometidos a un gobierno extranjero, cometían abusos de autoridad, los violentaban, y a causa de esto los judíos esperaban ansiosos a este Mesías que los liberara de Roma y establecería un reino terrenal de justicia y paz para su pueblo. Y la historia confirma que no hubo tal liberación. De hecho, lo contrario, pues en el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida, aniquilada, y su templo, que era el lugar más sagrado para el pueblo de Israel, se ve reducido a cenizas. Si alguien tenía la expectativa de que Jesús evitara eso, estos acontecimientos fueron la confirmación de que Jesús no era el Mesías, sino solo un profeta o falso profeta con pretensiones de grandeza que terminó colgado en una cruz. A pesar de todo esto, muchos creyeron en la divinidad de Jesús. Sin embargo, hasta nuestros días es complicado conocer a Jesús tomando en cuenta estas dos realidades, que Jesús fue un hombre histórico, real de carne y hueso, pero a la vez un ser divino. Hay quien cree solamente en el Jesús de la historia. Otros prefieren tomar solo en cuenta al Jesús divino, el poderoso, el Salvador, y cuando fragmentamos a Jesús, vamos poniendo prejuicios e impedimentos para conocerlo verdaderamente. Punto número 4. La información que tenemos al alcance. Es importante tomar en cuenta que los documentos que hablan de Jesús son escasos. Los evangelios no son documentos históricos, tampoco son documentos biográficos, sino un testimonio de fe. Hay quien piensa que estos testimonios de fe son ciertos y que todo lo que creemos del Jesús de la fe es verdad, pero también existen posturas que se desarrollan a partir del siglo XVIII, como la de Hermann Samuel Reimarus, un catedrático alemán de aquella época, que inicia el movimiento de la búsqueda del Jesús histórico y afirma que el Jesús de la fe fue en realidad un fracaso político, un proyecto que no funcionó y que los apóstoles buscaron una venganza al proclamar, entre comillas, la mentira de su resurrección, con el objetivo de ganar fieles e inculcar una esperanza en el retorno de ese Jesús, pero ahora lleno de gloria y listo para ahora sí instaurar el reino de Dios. Entonces tenemos por un lado un conjunto de escritos que no fueron puestos en papel por Jesús, sino por personas que conocieron a los apóstoles, que sí conocieron a Jesús. Producto de esta tradición, tenemos esta fe de un Cristo que es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero también existe la creencia de que Jesús fue solamente un hombre bueno, que hizo mucho bien, que fue realmente un filósofo, un predicador, que aporta a la humanidad una propuesta de un nuevo conjunto de valores o tal vez de una nueva visión sobre la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo tratamos de conocer a este Jesús en quien muchos depositamos nuestra fe? Para conocerlo verdaderamente necesitamos integrar al Jesús de la historia con el Cristo de la fe, al verdadero Dios y verdadero hombre. No podemos separar sus dos naturalezas. Las Escrituras fueron escritas por personas que no conocieron de manera personal a Jesús, como ahorita lo mencionamos, conocieron a los apóstoles. Los apóstoles sí conocieron a Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para conocer profundamente a este Cristo? Si bien nuestra experiencia de fe, la vida de oración nos lleva a un conocimiento suyo, también lo podemos conocer a través de lo que se ha revelado de Jesús desde el Antiguo Testamento. Por supuesto, lo que dicen los evangelios, pero también tomando en cuenta lo que los grandes pensadores, como los que mencionábamos al inicio del episodio, los padres de la iglesia, doctores de la iglesia, grandes santos, iluminados
por el Espíritu Santo han podido interpretar como una nueva luz para nosotros, para que, reconociendo la identidad de Cristo, nosotros podamos aventurarnos con una mayor seguridad en esta búsqueda de su encuentro y podamos responder a la pregunta que Jesús le hace a Pedro y que nos hace a cada uno de nosotros: ¿quién dices que soy yo? Y bueno, con esto terminamos este episodio, un poco más breve que los anteriores, para hacer como apertura a lo que viene en las siguientes semanas, algunos episodios dedicados a conocer más a Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Y bueno, pues vamos a hacer algunas preguntas por la cuenta de Instagram a lo largo de la semana que podamos tener sobre Jesús. Y bueno, nos seguimos encomendando a sus oraciones para que este proyecto sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Me despido, que tengan un excelente inicio de semana, mucho éxito y Dios los bendiga.